Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Buenos días a quienes están a ese lado del mediodía y buenas tardes a los que estamos a este otro lado del mediodía. Es un enorme placer estar por primera vez en este seminario tan lindo, tan interesante, en los que se han visto tantas dimensiones y aristas distintas de lo que nos lleva a este desafío enorme de construir ciudades compactas y diversas. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a Sergio y a la organización del seminario, que ha estado fantástico, súper interesante, eh, extenso, sí, ¿no? Es una semana entera de profunda reflexión, entonces realmente uno sale con muchísima riqueza de conocimientos nuevos. Quiero agradecer también al Instituto Boliviano de Urbanismo por haberme cedido este espacio para hablar con su nombre por delante, si bien aquí debo aclarar que cualquier error o omisión son responsabilidad exclusivamente mías. Y agradecer también al mismo seminario y a los ponentes del seminario por la apertura a este concepto que a veces puede ser un poquito revolucionario en ciertos círculos un poco más protectores del gremio, digamos, de esta apertura a entender el urbanismo como una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Y en la que hay espacio para que economistas, abogados, sociólogos, politólogos, antropólogos, biólogos, ingenieros ambientales, geógrafos, geólogos, en fin, tantas ciencias podamos aportar a la discusión de cómo construimos nuestras ciudades. Y de hecho es en esa área que yo quiero aquí plantearles un poquito, primero unos dilemas y segundo unas posibles salidas a esos dilemas, que además encuentro que son dilemas que han estado visibles, presentes en las ponencias que me han antecedido. He notado eh, con mucho interés. De hecho, no pude resistir la tentación de meter yo también mi cuchara con un par de preguntas en los pasados días. ¿No? Este problema, este dilema que genera el hecho de que estemos hablando de nuevos paradigmas que nos plantean también nuevos desafíos. Y es que en esta multidisciplinariedad del urbanismo también hay una disciplina adicional que es la filosofía, ¿no? Y lo digo en dos sentidos, ¿no? Por un lado, hay un cambio ontológico, es decir, un cambio en qué es lo que valoramos de una ciudad ideal, de una idea de modernidad, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, en la que lo señaló una de las ponencias, se soñaba con la ciudad moderna, en altura, con grandes avenidas, enormes bulevares, autopistas muy interconectada por el automóvil, etcétera, etcétera. Ahora más bien habernos dado cuenta de que ese camino no era el correcto y que nos ha causado problemas severos de falta de sostenibilidad, que nos ha causado problemas severos lo decían mis predecesores, ¿no? De un aporte a pesar de cubrir solamente 3% de la superficie terrestre, aportar con 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí nos ha llevado a hacer un poquito una pausa, replantearnos los valores y los paradigmas y decir, no, lo que queremos son ciudades sostenibles. Y las ciudades sostenibles son ciudades compactas, ciudades donde los viajes en automóvil son menos necesarios, en los que se busca optimizar la utilización de recursos para llevar los servicios y los bienes públicos hasta los lugares más cercanos a los bordes de nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Y decía en una doble dimensión en lo filosófico, porque eso también implica un repensar en términos epistemológicos, en cómo conocemos lo que conocemos, en cómo generamos el conocimiento necesario para responder a estos desafíos. Y eso pasa por este principio básico, ¿no? De que los grandes cambios requieren de grandes acuerdos sociales y políticos. La construcción de ciudades diversas y compactas como paradigma del urbanismo del siglo XXI
plantea una serie de desafíos de gran importancia, ¿no? Particularmente articulados alrededor de la necesidad de repensar cómo construimos las unidades de vivienda, cómo construimos los equipamientos, cómo llevamos todos los servicios y las funciones urbanas, etcétera, etcétera. Y eso lleva, como decía, a esta necesidad de generar grandes acuerdos sociales y políticos que permitan el ordenamiento y la regeneración del espacio urbano. ¿No? Estamos, lo hemos dicho también en este seminario, alguien lo dijo, creo que fue Sergio, ¿no? Estamos sobre todo ante un desafío de construir las ciudades sobre lo ya construido, sobre lo ya consolidado, ¿no? No estamos haciendo ciudades desde cero, sino que existe un asentamiento preexistente con el cual tenemos que trabajar. Y entonces eso presenta también esta necesidad de pensar la regeneración en términos de, bueno, lo veíamos en el caso de Medellín ayer, por ejemplo, ¿no? De cómo adquirimos los derechos del suelo de los habitantes actuales para regenerar, densificar ese espacio y darles, con respecto a sus derechos, además, a estas personas la oportunidad de restablecerse en el mismo lugar y no desplazarse, entre otros muchísimos ejemplos de lo que podría suceder, ¿cierto? Y de esta manera tratar de crear un soporte físico para esta aspiración a ofrecer a los habitantes de la ciudad una amplia gama de experiencias sociales y culturales, todas las oportunidades que les permitan una mayor fluidez y ductilidad de sus medios de vida, como bien decía la convocatoria al presente seminario, ¿no es cierto? Pero también que retoma las ideas de Lefebvre, del derecho a la ciudad, de las ideas, en fin, de varios pensadores que han ido, ¿no? También reimaginando la ciudad no solamente como un espacio estrictamente físico, sino también como el soporte, como decía, de todas estas actividades, del ejercicio de derechos, del ejercicio de las aspiraciones de sus habitantes, etcétera, etcétera. Y esto está muy claramente recogido también en instrumentos internacionales importantes, ¿no? Generar recuerdos sociales y políticos está claramente identificado en la nueva agenda urbana. En la Declaración de Quito señala en efecto y esto lo leo, en efecto, los firmantes imaginan ciudades que alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, que crean las condiciones adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación política según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas en aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Toda esta gran ensalada súper ambiciosa de palabras y de términos, lo que nos dice es que las ciudades las queremos construir con la gente, ¿sí? Y de hecho este objetivo responde muy claramente a la meta 11.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se refiere a aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Entonces, se resalta muy fuertemente, ¿no? Estos aspectos de participación, de inclusión social, de diversidad, ¿no? Que se han venido un poquito tocando transversalmente en todas las exposiciones en este seminario, pero yo quería un poquito detenerme específicamente en ellas. Y quería detenerme específicamente en ellas a partir también de revisar un poquito algunos ejemplos de viejos fracasos, ¿no? Temas que me parece que son interesantes para terminar de dibujar la idea de dónde puede ser que hayan oportunidades importantes de mejora de estos procesos, ¿no? Estos procesos participativos no son siempre evidentes, con frecuencia han tropezado con ineficiencias causadas por la ausencia de un diseño previo del todo claro o del todo completo, digamos. Y entonces las prácticas de rediseño y de reorganización de nuestras ciudades en la historia reciente, de las ciudades del mundo entero incluso, van a ver que los ejemplos que uso son un poco de todo lado, muestran casos llamativos de fracaso incluso en procesos que se han considerado como emblemáticos.
Por ejemplo, en Londres, ¿no? La Londres de Gran Bretaña, como en gran parte de Europa Occidental, el proceso intenso de reconversión de espacios yermos en bloques de vivienda social, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde en Londres, después del Blitz, había quedado gran parte de la ciudad destruida, pero además mucha gente había quedado sin hogar, ¿no es cierto? Entonces se hizo una inversión muy fuerte y una producción muy rápida de soluciones habitacionales en masa, siguiendo además las tendencias arquitectónicas, filosóficas, sociales, etcétera, etcétera, de la época de los años 50, ¿no? Grandes bloques de vivienda social que inicialmente se habían celebrado como modelo de aplicación del estado de bienestar, del welfare state, acabó creando tugurios brutalistas, ¿no? Con severos problemas sociales combinados con un acortamiento muy dramático de su vida útil, ¿no? Si han visto La Naranja Mecánica, ¿no? La película clásica de Stanley Kubrick, ¿no? Hay unas alusiones muy fuertes a cómo estos bloques de concreto que se habían utilizado como modelo inicialmente de vivienda social, de inclusión y de dar una solución a todos los habitantes, acabó tuburizado, acabó generando espacios inseguros. El hecho de haber utilizado concreto sin ningún recubrimiento hizo que penetrara la humedad hasta los barrotes de hierro que entonces se hincharon por el óxido y empezaron a destruir el cemento y, ¿no? Y todos estos fenómenos que no se habían previsto en su momento y que acabaron haciendo que 20 años después de la intervención en los años 70, estos espacios quedaran de nuevo yermos, ¿no? Y que además es una de las muchas explicaciones, pues no voy a entrar por supuesto a historia política, pero una de las muchas explicaciones del tacherismo en Bretaña, que entre otras cosas privatizó todo el sector de la producción de vivienda social y hoy en día, a consecuencia de eso, en Inglaterra se está viviendo una grave crisis habitacional, ¿no? Y este es solamente un ejemplo, ¿no? En el caso de Brasilia, ¿no? El sueño que se considera siempre el sueño de todo planificador urbano, las mismas personas que habían sido contratadas para construir este sueño corbuseriano, ¿no? Terminaron asentándose de manera precaria e informal alrededor de la ciudad, porque no se había previsto en los planes que los obreros que habían ido a construir la nueva capital también iban a querer quedarse a vivir ahí, a buscar nuevas oportunidades de trabajo y de aprovechar las funciones urbanas de esa ciudad. Y entonces hay este contraste, ¿no? Tomo aquí dos fotografías satelitales y las sobrepongo un poquito, arriba la ciudad perfectamente planificada, verde, con sus grandes avenidas y sus bloques habitacionales y más, y abajo la Brasilia que no se ve, que no se conoce, con calles de tierra, con problemas de mala forma urbana, ciudades dormitorio que no tienen acceso a los servicios, etcétera, etcétera. Otro caso emblemático es el caso del Cairo, en la capital de Egipto, ¿no? Que la expansión ha sido tan tremenda en los últimos 50, 60 años que incluso ha empezado a invadir el sitio arqueológico de Giza, ¿no? Normalmente las fotos que se toman de las pirámides son de un ángulo que no se ve la ciudad, ¿no? Pero desde este ángulo de la foto que ven ahí en sus pantallas, se ve claramente cómo la ciudad está invadiendo completamente el sitio arqueológico. Pero eso es solamente uno de los problemas, ¿no? Y han habido esfuerzos muy interesantes durante la época de la primavera árabe, del intento de democratización de esa región del mundo, por construir espacios en los que se pueda discutir soluciones a la expansión incontrolada de la ciudad, que se pueda un poquito tratar de más bien limitar esa expansión, de recuperar espacios yermos, de regenerar la ciudad, todo lo cual cayó finalmente en saco roto con el golpe de estado de Al-Sisi, de nuevo no quiero entrar a historia política, pero que ha significado que ahora se plantea la construcción de una nueva capital administrativa a las afueras del Cairo, además expresamente diseñada para que no sea alcanzable a pie, ¿no? Sino que necesariamente se tenga que ingresar en vehículo automotor,
que en el caso de Egipto la gran mayoría de la gente no tiene un auto propio, entonces lo han hecho a propósito para escaparse de las protestas sociales, de la presión política, etcétera, etcétera, y proteger el gobierno actual. Entonces, de nuevo, ¿no? Es un proceso muy interesante que empezó a tomar forma a fines de los 2000, el 2009 más o menos, durante los 2010 y que terminó fracasando por otro tipo de presiones. Otro ejemplo interesante es el caso de otra Londres, la Londres de Ontario, Canadá, que ahora se está usando mucho como caso emblemático de lo que no hay que hacer, ¿no? De una típica ciudad norteamericana que ha centrado mucho su crecimiento y su expansión hacia los suburbios, hacia suburbios de clase media, con unidades habitacionales unifamiliares, con formas urbanas bastante extrañas que requieren que uno tenga que utilizar el automóvil hasta para ir a comprar el pan. Y el centro de Londres, Ontario, quedó más o menos abandonado. Entonces hizo un esfuerzo por regenerar también este espacio, recuperar espacios históricos, mezclarlos con espacios más modernos, como se ve en la foto. Pero si se fijan en esta fotografía que les muestro aquí, hay una ausencia muy marcada, muy sensible de un elemento central que debería haber en cualquier ciudad en el caso de Londres, Ontario. No sé si se dan cuenta ustedes. Aquí no hay nadie, no hay una sola persona en la foto, ¿no? A lo mucho hay autos. Este es un parqueo gigante al lado de una autopista gigante y por lo tanto no hay usuarios que vayan a pie, que se muevan a pie, que disfruten de la ciudad a pie, porque es peligroso, porque es agresivo, porque está expuesto a los elementos. Ustedes saben que Canadá tiene climas muy extremos, ¿no? Y entonces esta inversión en regenerar el centro de Londres, Ontario, ha sido en vano, ¿no? Pues no hay nadie que lo utilice y ahora se está invirtiendo muchísimo dinero en establecer sistemas de transporte público masivo, etcétera, etcétera, porque se han dado cuenta del error. E incluso la ciudad emblemática por excelencia de la ciudad compacta, caminable, ciclística, etcétera, que es Ámsterdam, el paradigma absoluto de estas ideas que hemos estado hablando y que además atrae millones de visitantes, es muy turística, etcétera, etcétera. En este momento se encuentra en una batalla legal sin precedentes por el derecho a hacer pipí. Y esto no es broma, ¿no? La ausencia absoluta de perspectiva de género en la planificación de los distritos dedicados a la diversión de Ámsterdam hizo que se instalaran numerosos urinales para varones, porque el baño utilizable para mujeres más cercano, luego de la hora de cierre de los cafés, porque si no pueden usar los cafés, pero luego de la hora de cierre de los cafés, el baño más cercano utilizable para mujeres se encuentra a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ahí hay una falta de previsión, además agravada por la respuesta del juez que conoció en primera instancia este caso y que dijo, bueno, pero es que las mujeres también deberían aprender a utilizar estos urinales. Por supuesto, al público femenino que nos sigue el día de hoy, se les debe hacer completamente absurdo, ¿no? Porque, pues, muy impráctico usar un urinal, un hijito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ata todos estos casos? Parecen muy distintos, ¿no? El denominador común no parece del todo evidente, especialmente desde una perspectiva puramente técnica, pero hay que plantearse aquí la hipótesis de que el denominador común ha sido la ausencia de una consulta efectiva a las personas directamente afectadas por estas intervenciones, ¿no? Entonces, ha habido una lectura errada de las necesidades, ambiciones y sueños de sus habitantes, ya sea accidentalmente, ya sea por olvido, ya sea porque no se ha considerado ciertas perspectivas de poblaciones vulnerables, ya sea incluso en el caso de El Cairo, por ejemplo, que se ha hecho de manera deliberada, ¿no? A propósito, ¿no? Pero en fin, la carencia de espacios participativos eficaces lleva nomás a la necesidad de muchas ciudades de replantearse la necesidad urgente de establecer mecanismos de gobernanza territorial basados en asociaciones en las que participen un amplio rango de actores sociales y económicos. ¿De qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de la repetición del error
o la persistencia en el error de responder con, entre comillas, buenas prácticas, les pongo entre comillas porque no lo son del todo, responder con buenas prácticas a sistemas complejos. Ayer ya me hizo gran favor Diego Suárez en la brillante exposición del PNUD de adelantar un poquito estos conceptos. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, simplemente tenemos visiones similares. ¿Mm? De que las respuestas lineales típicas de resolver problemas complicados, como son, por ejemplo, Diego ponía el ejemplo de la fabricación de automóviles, a mí me gusta más usar el ejemplo de pilotear un avión, es una secuencia de acciones preestablecidas en las que se sabe, ¿no? Las relaciones causales perfectamente antes de ponerlas en práctica, solo se necesita un experto, un piloto en este caso, un constructor de automóviles en el caso de lo que planteaba Diego, ¿no? Y eso es lo que nos genera lo que se llaman las buenas prácticas. Las ciudades, como todas las actividades humanas, pero especialmente las ciudades masivas, las ciudades grandes, llenas de problemas, no son contextos complicados, son contextos complejos, incluso llegan a ser contextos caóticos. Y en sistemas complejos, ¿no? La respuesta correcta no es la buena práctica. Eventualmente sí, cuando se llega a repetir las suficientes veces la práctica como para saber que eso sí evidentemente es lo que funciona, pero normalmente se tiene que recurrir más bien a prácticas emergentes. Y prácticas emergentes en el sentido de hacer varias iteraciones, varios experimentos, ensayo y error, e ir midiendo en cada caso los efectos que hemos causado, ¿sí? Porque no podemos predecir las relaciones causales, sino que solamente podemos analizarlas de manera retrospectiva. Y entonces el conocimiento en escenarios complejos no es lineal, ¿no? Lo subrayaba ayer Diego, lo vuelvo a reiterar yo ahora. Es bien importante entender que cuando estamos tratando el tema, el gran desafío de reordenar la ciudad, de regenerar la ciudad, de reinventar la ciudad, estamos lidiando con problemas complejos. Y además esos problemas complejos, ya lo decíamos, ¿no? Hay que darles unas respuestas de gobernanza territorial. ¿De qué se trata? Decía al principio, ¿no? Es un cambio de paradigma filosófico, no solamente en sentido de pasar de ciudades modernas a ciudades sostenibles, sino también un cambio de paradigma filosófico en sentido epistemológico, ¿no? Que requiere considerar la enorme complejidad a partir de dos elementos, ¿no? La gobernanza no es otra cosa que la creación de organizaciones bien pensadas, eficientes en sus recursos y procesos, transparentes en su actuar y excelentes en su profesionalismo, que busquen un equilibrio entre el poder político y las demandas sociales mediante la interacción del Estado, la sociedad civil y el mercado. ¿Y todo esto para qué? Para el otro componente, el territorial, para ordenar el territorio entendido sobre todo como un espacio social construido, ¿no? Con un ánimo de gobierno, de control de dicho territorio, una visión política hacia dónde queremos conducir la ciudad, que es algo que se habla muchísimo en este seminario, ¿no? Y con un fuerte sustento en las narrativas territoriales propias. Vamos a ver qué significa esto con más detalle un poco más adelante. Y entonces implica dar un salto cualitativo, ¿no? Sí, está todavía en el centro del desafío el resolver el problema técnico, sin duda, no es que nos olvidamos de él, todo lo contrario, ¿no? Organizar los servicios básicos, organizar la infraestructura, ordenar la ocupación del territorio, asegurar el derecho a la vivienda y al hábitat adecuados con sus 7 componentes, cuidar el medio ambiente, garantizar la sostenibilidad. Todo esto sigue al centro del desafío, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Hay que entender que la ciudad es un espacio político por excelencia, ¿no? Lo han mencionado también varias veces los expositores que me han antecedido, ¿no? La civitas, la polis, ¿no? Tiene una esencia política fundamental, ¿no? Los desafíos que encaramos ahora con este concepto de la ciudad compacta y diversa es que tenemos que hablar de desafíos de desigualdad. Se ha mencionado, por ejemplo, el problema de la gentrificación, ¿sí? Cómo lo encaramos es un problema político.
hay que encarar el tema de la simetría de la información. Bruno hace ratito decía, bueno, este es nuestro libro de 600 páginas, súper técnico y completo y muy, ¿no? Tan lindo, tan desarrollado. Necesitamos comunicarlo a la gente de una manera que lo entienda, ¿no? Entonces necesitamos superar esta barrera de la simetría de la información. Necesitamos superar deficiencias de los espacios participativos, también lo decían en el caso de Ushuaia justo antes de esta exposición, y también salió en otras exposiciones anteriores, ¿no? Que los espacios participativos son muy imperfectos, ¿no? Generan grandes desafíos por sí mismos que son en los que quiero yo ahondar en esta exposición. Tenemos que resolver el problema de la representatividad. ¿Cómo sabemos que en nuestros espacios participativos o de discusión política de lo que queremos hacer con la ciudad, están los que son y son los que están? Están quienes deben estar, los interesados, los afectados, las partes, los actores, ¿no? Y no están personas que cooptan de manera partidaria o velando intereses non santos, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, sobre todo, se trata de garantizar la corresponsabilidad. Entonces, lo pongo a este chico volador aquí, practicante de parkour en la fotografía, para preguntar un poco, ¿no? Ponerles la provocación, el desafío. Y este chico habrá opinado sobre cómo quiere que sea su ciudad, la práctica de su deporte, del parkour, pero el hecho de que además sea joven, que tenga otra lectura, otros paradigmas, otro entendimiento, otros referentes de la ciudad, otra narrativa del territorio de la ciudad. ¿Será que a él se le ha preguntado qué es lo que opina de las reformas que queremos hacer, de las intervenciones urbanas, etcétera, etcétera? Si ha sido tomada en cuenta su voz, si ha sido realmente su voz representativa o si simplemente ha repetido eslóganes adultocentristas que le ha planteado alguna ONG, ¿no? Ese tipo de cosas, resolverlas nos va a ayudar a que este joven no haga pintas, no destruya, no, sino que se apropie del espacio público, que actúe con corresponsabilidad con la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, reinventar las ciudades requiere de una eficacia y una legitimidad de la actividad pública fundamentada en la calidad de interacción entre tres grandes dimensiones. Entre los distintos niveles de gobierno, hemos visto que, sobre todo para ciudades que ya tienen dimensiones metropolitanas, pero también en otras escalas, tienen que ver el gobierno central o nacional, tiene que ver el gobierno regional, estatal, departamental en el caso boliviano, ¿no? Tiene que ver el gobierno local, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que se articulen, se coordinen, se pongan de acuerdo, empujen el carro hacia el mismo lado? Sobre todo considerando que muchas veces, ¿no? Son de partidos políticos contrarios, el alcalde es opositor al gobernador, entonces no se ponen de acuerdo, qué sé yo, ¿cómo superamos esas barreras? Esa es una dimensión. Otra dimensión que también se ha mencionado ayer en la ponencia del PNUD, ¿no? Cómo construimos las capacidades de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales tienen muchas debilidades, tal vez en las ciudades más grandes, más competitivas, esta debilidad se sienta menos, ¿no? Pero ciertamente en ciudades intermedias, en ciudades emergentes, qué sé yo, van a haber muchas dificultades de capacidades instaladas. ¿Cómo hacemos para resolver aquello? Y este tercer elemento que es en el que es importante el énfasis que le doy al tema de gobernanza, que es la calidad de la interacción entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sociales, académicas, deportivas, todas las actividades que ustedes puedan imaginarse. Lo planteaba también el profesor Garay anoche, ¿no? ¿Cómo hacemos que se ejerza una verdadera ciudadanía en la discusión de cómo queremos reformar nuestras ciudades? Y es que desde el punto de vista de la gobernanza, el componente central es la creación de comunidades de aprendizaje, ¿no? No es solamente que discutamos y planteemos todas nuestras ideas, sino que aprendamos los unos de los otros.
¿sí? Por las que el conocimiento se construye conjuntamente a través de interacciones entre la práctica social y los individuos que participan en esta práctica. Esto es reminiscente del concepto japonés del ba, que es un espacio compartido para relaciones emergentes, ¿no? Es el ideograma que ven ustedes ahí en la imagen, en la diapositiva. En el sentido de que vincula una comunidad con su historia compartida de una manera que paradójicamente delimita su percepción de esa comunidad y al mismo tiempo permite una capacidad innata para adaptarse a condiciones de extrema incertidumbre, ¿sí? Eh, y fíjense entonces esto que paralelo se encuentra este concepto, ¿no? De gobernanza, este concepto de aprendizaje colaborativo, de comunidad de aprendizaje, con el concepto del territorio con el que estoy seguro muchos de ustedes están familiarizados, ¿no? Este concepto teórico y metodológico que explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales, según Luis Llanos Hernández, trasciende el mero concepto geográfico, ¿no? Y se convierte en un fenómeno sociológico, en tanto espacio de interacción, construcción social, autoidentificación y narrativa conjunta, con sus propias representaciones, simbologías, iconografías, y con su propio fenómeno político, este ánimo de gobierno a múltiples escalas. El territorio resulta entonces trascendente, es el sujeto último del urbanismo, es el objeto de su estudio, es el beneficiario de su voluntad de transformación. Hablar de ciudad compacta y diversa es necesariamente hablar del territorio en esta dimensión más que geográfica, ¿no? Eh, de la interpretación y la comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial, contiene las prácticas sociales, contiene los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su íntima relación con la ciudad, con su entorno y con su paisaje, con su arquitectura y con sus culturas vivas y con su visión de futuro, ¿sí? Entonces, este paradigma de la ciudad compacta y diversa por sí mismo, ¿no? En el aspecto, digamos, puramente técnico, no explica la profundidad del impacto que queremos generar, ¿no? Es necesario plantearse la pregunta sobre si lo que se quiere es solamente generar un cambio político. Solamente digo, porque hay más profundos, pero no porque quiera disminuirlo, es importantísimo el cambio político. Cuando hablo de cambio político, hablo de la modificación de los planes urbanos, del ordenamiento territorial urbano, de la regulación de sus densidades, en fin, de todos estos instrumentos legislativos y administrativos con los que se expresa la voluntad del Estado, ¿no? Que son las, digamos, actividades más inmediatas. O si por lo contrario lo que se desea es generar cambios culturales, es decir, cambiar actitudes, conocimientos, prácticas, percepciones, procesos de apropiación y de empoderamiento, ¿no? Redefinir paradigmas, por ejemplo, sobre la función de los mercados inmobiliarios, sobre las funciones ecosistémicas, ¿no es cierto? Los sistemas de vida de nuestro territorio, eso es lo que queremos cambiar. Entonces, estamos hablando de una mayor profundidad, un cambio cultural que requiere un cambio político, pero además requiere, ¿no? Actividad adicional que nos permita cambiar imaginarios. O incluso de manera más profunda, si estamos hablando de cambios estructurales. Si con crear ciudades compactas y ciudades diversas, ¿no? Estamos hablando más bien de cambios de estructuras sociales, ¿sí? Si estamos hablando más bien de modificar las relaciones de poder, de modificar las formas como se toman las decisiones colectivas. Si queremos, por ejemplo, construir coaliciones urbanas radicales ancladas en la justicia económica, o en la justicia social, o en la justicia climática incluso, ¿no? Esto va a determinar, ¿no? A qué profundidad queremos hacer nuestras reformas, pero va a determinar también las dificultades que vayamos a encontrar en el camino. La decisión que se tome respecto al alcance y profundidad de la reforma depende no solamente entonces de los buenos deseos, ¿no? O de las grandes ambiciones. Entra aquí también la valoración de las interrelaciones existentes en el territorio. Se necesita crear una comprensión compartida sobre todos los elementos de la intervención. Se necesita la identificación, comprensión y análisis de las perspectivas de todos los actores, ¿no? Incluso de los que son críticos con lo que estamos proponiendo. Y se necesita delimitar claramente, ¿no?
cuán estrecho o ancho es nuestro enfoque, confrontando sobre todo lo deseable versus lo posible, ¿no? ¿Cuál es nuestro escenario ideal al que queremos llegar? ¿Qué es lo que realmente con los recursos que tenemos, con la legitimidad que tenemos, con los espacios de discusión que tenemos, etcétera, etcétera, con todos estos insumos, qué es lo que efectivamente vamos a poder realizar? Y es que el conflicto en cualquiera de estos escenarios es inevitable, y eso hay que entenderlo muy claramente, ¿no? Hay que ponerlo muy claramente. Eh, Dice Cante Maldonado, ¿no? Que en los sistemas sociales o en las diversas formas de interacción social se pueden observar pugnas por el poder entre diversos individuos y colectividades. Las fronteras de posibilidades de una persona o colectividad son amplias, mediocres o muy estrechas debido a las decisiones y al poder que ejercen otra persona u otros grupos o organizaciones. Un conflicto surge cuando un cambio en la frontera de las posibilidades entre dos o más partes reduce en cierta medida el poder de unas y aumenta el de otras. Los conflictos surgen cuando hay diversidad de fines, de deseos, de preferencias y rivalidad en torno a los medios o oportunidades factibles para hacer realidad lo deseado. Cuando estamos hablando de intervenciones urbanas tan profundas como la densificación, el limitar el crecimiento expansivo de la ciudad, el refuncionalizar las vías de comunicación, etcétera, etcétera, vamos inevitablemente a caer en esta descripción de Cante Maldonado. Pues básicamente, ¿no? Esto ya lo ha hablado ampliamente la teoría de juegos, ¿no? O al menos sus elementos fundamentales. Las decisiones, en especial las decisiones de política pública, tienen una profunda interdependencia con las decisiones y el bienestar de todos los actores que perciban que pueden ser afectados. No hay una estrategia que sirva que no tenga en cuenta todos los puntos de vista de todos los actores, ¿sí? Y de todos los estímulos a los cuales estos actores puedan reaccionar para tomar sus propias decisiones. Pensar y actuar estratégicamente, entonces, es tener en cuenta los puntos de vista de los otros, porque sus acciones van a depender de un conjunto complejo de estímulos, prejuicios, percepciones, errores, valoraciones de costo-beneficio, etcétera, etcétera, que los van a llevar a estimar el mejor curso de acción para su propia estrategia. ¿Sí? Contra nuestra estrategia también hay una estrategia de respuesta de las personas a las que estamos afectando positiva o negativamente. Ahora, esto decía, está ya muy estudiado, muy conocido, pero sin embargo, mayormente los análisis de pensamiento estratégico, de la teoría de juegos, etcétera, etcétera, se realizan desde un punto de vista de competencia, ¿no? Y bajo la premisa de obtener mayor poder que el otro. Después de todo, el pensamiento estratégico tiene su origen en la guerra, ¿no? Uno piensa, ¿no? El libro más básico de pensamiento estratégico es El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, pues está en el título, ¿no? Ese es su origen, ¿no? Donde competir para someter al contrario la voluntad propia suele ser muy útil. Pero en contextos como el que a nosotros nos ocupa, ¿no? El urbanismo, la reforma urbana, modificar nuestro territorio, lo que se busca más bien es encaminar acciones que lleven al conjunto a una situación percibida como superior al actual statu quo, ¿no? El enfoque de la estrategia es entonces distinto, busca generar acuerdos y compromisos para que si el cambio se realice, también se realice de manera que la mayor cantidad de partes posible, idealmente todos, emerjan ganando, ¿no? Salgan ganando. Estos son lo que se conoce como escenarios de poder integrativo, que dependen en gran medida de qué partes interesadas perciben que están asumiendo los costos de la intervención que queremos hacer y cuáles perciben que reciben todos los beneficios y cómo los equilibramos, ¿no? Cómo evitamos que un sector sienta que está pagando todos los costos, que tiene todo que perder con la reforma y otro sector sienta que está recibiendo todos los beneficios gratuitamente, ¿no? Y eso entonces pasa por una estrategia más bien de cooperación altruista, de concesión, de avance hacia la justicia, de sí movilizar el poder entendido como voluntad de cambio, pero también, como dice Adam Kahane, hablar de una unidad para destrabar el amor, el impulso al acuerdo, ¿no? Que eso es lo que está ausente en escenarios de confrontación.
Y para hacer todo esto, entonces, se plantean las plataformas de múltiples partes interesadas como una vía para solucionar el dilema político. De hecho, estas plataformas de múltiples actores no son un fenómeno nuevo, no estamos inventando aquí la pólvora, pero tienen un gran número de denominaciones distintas, plataformas, redes, laboratorios sociales, consejos, en fin, ¿no? Un gran número de denominaciones que a veces nublan su identificación como plataformas de múltiples actores. Pero básicamente todo lo que sean plataformas en las que se asocian partes interesadas, que representen a diferentes sectores, organizaciones, escalas de trabajo e intereses para decidir sobre aspectos de política pública, es una plataforma de múltiples partes interesadas, es una MSP por sus siglas en inglés. ¿Sí? Y estas MSP, decía, tienen una naturaleza fundamentalmente política, no en sentido partidario, todo lo contrario, más bien todo lo opuesto del sentido político partidario, sino como espacio de negociación efectiva, pacífica y creativa de las políticas públicas, en las que están presentes todos los actores convertidos en partes interesadas con la finalidad de lograr cambios sistémicos y en los que los procesos siguen una guía general construida en base a décadas de experiencia acumulada en el mundo entero, ¿no? Este es un proceso entonces deliberada y rigurosamente diseñado, lo cual lo diferencia fundamentalmente de los espacios participativos tradicionales. No les voy a explicar todo el ciclo este que está a la derecha de la diapositiva, porque requeriría mucho más tiempo, pero no, de lo que se trata fundamentalmente aquí es de aplicar un diseño muy deliberado, muy bien pensado de estas plataformas, de estos espacios participativos, de estos espacios de deliberación, que además aplican una serie de principios. Son principios que emergen de un proceso de aprendizaje y sistematización de experiencias que, como decía, ¿no? Se han dado durante décadas y en el mundo entero, pero que recién empieza a cobrar relevancia más o menos a partir de la discusión entre 2010 y 2011 de la eficacia de la ayuda al desarrollo. Y ahí es donde empieza a desarrollarse estas metodologías mucho más precisas de las MSPs. Pero el problema es que justamente al tener un enfoque tan grande, tan universal, tan global y de muchas décadas y demás, es que rescata estos 7 principios, ¿no? De adoptar el cambio sistémico, de transformar las instituciones, de trabajar con el poder, de lidiar con el conflicto, de comunicarse efectivamente, de promover el liderazgo colaborativo y de fomentar el aprendizaje participativo, ¿no? A partir de la generalización de lo que sí se ve que funciona en diferentes escenarios. El problema es que estos estudios tienden a generalizar sus hallazgos, es una característica, no una falla de estos estudios, pero entonces nos generan un problema, ¿no? De que a gran escala puede ser que en aplicación de la ley de grandes números, las probabilidades de que esos principios sí funcionan, cuando vamos achicando la escala, aplicando el caso concreto, identificando o concretando, mejor dicho, a los actores, a los escenarios, a los lugares, etcétera, etcétera, empiezan a surgir dificultades, ¿no? Y entonces, este es un campo de estudio que todavía necesita más trabajo, ¿no? Para lograr superar estos problemas, por ejemplo, no solamente es importante comprender de dónde se originan los conflictos, les pongo ahí en las imágenes, por ejemplo, algo muy relevante para el tema de este seminario, que es el conflicto que se generó en Oxford, en Inglaterra, cuando se expuso el plan de ciudad de 15 minutos en esa localidad y hubo una reacción muy fuerte, una oposición, una objeción muy fuerte, sobre todo en los sectores más conservadores, que calificaron la idea de la ciudad de 15 minutos como una afrenta a la libertad personal, como que se les va a quitar a los ciudadanos sus automóviles, como que se les va a prohibir salir de sus barrios, una serie de, ¿no? Inventos ahí que nada tienen que ver con la ciudad y los 15 minutos, pero que generaron este conflicto. Entonces, es que hay conflictos de datos, como parece ser lo que ha alimentado en este caso el conflicto en el caso de Oxford, ¿no? Que o no se tiene la información completa o no se valora de la misma manera
la información que se tiene. Pero pueden surgir también conflictos de valor. El clásico ejemplo de conflicto de valores, izquierda-derecha política, ¿no? Uno valora más la colectividad por encima de lo individual, el otro valora más el esfuerzo individual sobre el bienestar de la colectividad. Entonces, ese es un conflicto de valor. Existen conflictos de interés, no necesito explicarlos, yo creo. Existen conflictos estructurales, posiciones sociales y de poder que puedan sentirse amenazados, volviendo a Kante, ¿no? A Kante Maldonado, que también pueden generar unos conflictos. E incluso hay que considerar que existen conflictos personales. Nadie es medallita de oro para caerle bien a todo el mundo y puede haber que por detrás de un conflicto hay alguna rencilla personal, algún viejo resentimiento, qué sé yo. También hay que factorarlo eso en el diseño de nuestros espacios participativos. Porque de lo que se trata es de poner en mesa los conflictos, en vez de tratar de barrerlos bajo la alfombra, ponerlos en mesa y tratar de resolverlos de una manera controlada, en un ambiente diseñado, con sus pasos, con sus procesos, de tal manera que acaben transformándose estos conflictos en fuerzas creativas. Y me apuro un poco porque veo que se me agota el tiempo. Y entonces, en estos escenarios, un proceso de co-creación y de compromiso como el que ofrecen las plataformas de múltiples actores podría contribuir a generar espacios de diálogo que nos ayuden a superar la resistencia emergente del conflicto, porque nos permite comprender este conflicto, exponerlo abiertamente y buscarle una solución, ¿sí? Una plataforma bien diseñada y bien facilitada puede contribuir, por ejemplo, a resolver los desafíos del financiamiento, que hablábamos también ayer que exponía tan brillantemente Marcelo. Eh, porque finalmente cambiar los paradigmas de cómo conceptualizamos la ciudad también requiere no solo de financiamiento, que eso es evidente, sino que requiere de que la gente comprenda que una ciudad extensa, ilimitadamente extensa y que se sigue expandiendo, es una ciudad que está condenada a la quiebra financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor del suelo se concentra muy fuertemente en las centralidades, como está en este gráfico tan bonito esta metodología tan bonita que trabaja Strong Towns, esta es la ciudad de Milwaukee en Estados Unidos, una representación de, ¿no? Y estos no son edificios, estas barras, sino que son representaciones de rentabilidad fiscal del suelo, donde se gasta más recursos públicos en prestar servicios, en brindar bienes públicos, ¿no? Y donde se recauda más en términos de, um, de impuestos a la propiedad del suelo, impuestos a la propiedad inmobiliaria, ¿no? Y entonces ese tipo de contrastes, si se visualizan, digamos, de esta manera y se discuten abiertamente en espacios participativos, pueden ayudar también a que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene trabajar en construir una fiscalidad justa, ¿no? Una justicia fiscal. Pero además implica trabajar con un marco de complejidad, ¿no? Estos ejercicios no son para nada sencillos, ¿no? Cuando uno los expone así en una ponencia, todo parece muy fácil, pero su implementación es sin duda en extremo difícil y desafiante. El fundamento esencial de las plataformas de múltiples actores se encuentra en la profunda complejidad de las múltiples relaciones, como ya hemos dicho, y entonces, llevado al territorio, significa resaltar la idea de construir ciudades y compactas, comprendiendo los significados del territorio, comprendiendo las normas formales e informales que rigen ese territorio, comprendiendo los hábitos y prácticas de sus habitantes, comprendiendo en sentido amplio sus instituciones, ¿no? En sentido amplio quiere decir no solo las instituciones formales, eh, con personería jurídica, qué sé yo, sino todas las normas, interrelaciones, hábitos, etcétera, etcétera, que hacen al comportamiento de una sociedad, ¿sí? Entonces, aquí no entro al detalle, pero sí les recomiendo un poquitito, ¿no? Sobre todo a los estudiantes, para trabajar en la complejidad, ¿no? Vale la pena mirar un poquito el trabajo
de Barbara Gray y Jenny Seitz sobre la sostenibilidad a través de las alianzas, el fantástico trabajo de Minu Emati respecto a la transformación de conflictos, el enorme corpus de trabajo del filósofo Edgar Morin, del filósofo ya más que centenario Edgar Morin, que reside en Colombia, pero básicamente su epistemología de la complejidad creo que es un trabajo seminal sobre el cual se puede comprender mejor todos estos fenómenos y también los desafíos de la co-construcción, la quinta disciplina que le llama Peter Senge, eh, que tiene una serie de metodologías de investigación cual y cuantitativa que son aplicables a diferentes escenarios, toda una batería ahí de más de 60 instrumentos que se pueden utilizar, son formidables para estos escenarios. Eh, ¿Y por qué hablamos de co-crear, de co-construir? Esto ya lo mencionó Diego ayer, así que lo paso muy rápidamente, pero sobre todo se trata de buscar acciones mucho más adaptivas, mucho más flexibles, mucho más listas para adaptarse a situaciones cambiantes, a situaciones no previstas, a todas las contingencias que pueden presentarse en la aplicación y al mismo tiempo rescatando tener metas claras y realistas, ¿no? A través de esta consulta, justamente de esta discusión y colaboración con los actores involucrados, ir mucho más allá de la apropiación, ir más allá de la simple representación dirigencial, es un problema que tenemos muchísimo en Bolivia, estoy seguro que también les pasa en otros países de Latinoamérica, donde los supuestos representantes son dirigentes que han hecho carrera de la representación y que no se mueven de ahí, que al final no representan a nadie, pero no hay cómo sacarlos, ¿no? Dirigentes gremiales que están 30, 40 años en el puesto. Significa generar movilización y empoderamiento a los que a los que no tienen voz o la tienen muy restringida, y sobre todo crear comunidades de aprendizaje, ¿no? Incrementar las capacidades institucionales. Está bien hacer cursos de capacitación y todo eso es una inversión importante, pero es una inversión que es muy ineficiente en el sentido de que en todos nuestros países tenemos una muy alta rotación del personal en servicio público, y esa muy alta rotación hace que esos conocimientos que se han construido a través de la capacitación se pierden muy rápidamente también y hay que repetir y repetir y repetir el ejercicio cada vez que cambia el personal. Estos espacios, estas plataformas de múltiples actores, más bien permiten incrementar las capacidades institucionales por estos espacios de aprendizaje mutuo, de colaboración mutua, ¿no es cierto?, que permiten tener una memoria institucional mucho más establecida, mucho más sólida y una repetición mucho más constante de los conocimientos de manera que se queden, ¿no? Grabados. Y a partir de eso, recién se desarrollan los principios y buenas prácticas como un valor agregado. Decía hace rato, no como crítica, que es necesario en estos escenarios más bien trabajar con prácticas emergentes y recién después de haber tenido casos exitosos que funcionan bien y haber comprobado en ciertos escenarios y con todas las variables y demás, empezamos a registrar buenas prácticas que recién podemos empezar a repetir. Esto los altos simplemente, seguramente lo conocen, ¿no? Son varias dimensiones de la gobernanza del territorio que se tienen que considerar. Hemos hablado casi exclusivamente del hardware de la ciudad en este seminario, ¿no? Pero también es importante trabajar el software, ¿no? Es muy importante tener absoluta claridad de que absoluta claridad de que los, los nuevos paradigmas se reflejan en la política, en el modelo de gobernanza, en los espacios participativos, en el control social, en las fuerzas del mercado. No se tomen en cuenta todos estos actores sociales y no solamente se trabaje el tema del diseño, de la obra, de la intervención, etcétera, etcétera, sino que tiene que estar articulado. Y eso pasa por la necesidad de comprender los impactos a mediano y largo plazo, ¿no?
y eso implica a su vez abandonar la presunción de orden. El señor que ven ahí en la fotografía es don David Snowden, que ha desarrollado justamente el marco de Cinefin, que les mostraba esto de los sistemas simples, complicados, complejos y caóticos, es trabajo de este señor, que también nos dice, ¿no?, que hay que abandonar la presunción de orden, ¿no? Más bien hay que presumir el desorden, ¿no? Y hay que identificar qué tipo de desorden tenemos al frente para poder encontrarle las respuestas correctas. Pero además hay la necesidad de resolver el problema del costo y la eficiencia, y eso pasa por abandonar la presunción de la elección racional. No todos los agentes, no todos los actores son racionales en el sentido de que toman la mejor decisión o la decisión más beneficiosa con la información disponible. No siempre es el caso, ¿no? Y hay que también abandonar la presunción de la capacidad intencional. Y este quizás es el pecado más grande de la planificación en todos los sentidos. Es lo que hablaban hace ratito del libro de sueños, ¿no? Que no porque deseemos que algo suceda va a hacer que eso suceda, ¿no? Que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha colaboración, mucha asociación entre diferentes actores, etcétera, etcétera. No, no basta la simple voluntad para que la realidad cambie. Entonces, para encarar estos desafíos, resulta inesquivable generar prácticas emergentes, más experimentales, no lineales, basadas en espacios amplios de participación democrática, que permitan a todos tener una voz, especialmente a los más vulnerables, generar los compromisos que viabilicen acuerdos de financiamiento, preferentemente basados en la autonomía fiscal de nuestras ciudades, recuperando una porción justa del valor del suelo urbano, limitando la especulación, revitalizando los espacios yermos y comprendiendo en su integridad el comportamiento del mercado de suelos y sus efectos en los costos de la prestación de las funciones urbanas bajo un modelo de ciudad compacta, y el aprovechamiento consecuente de su diversidad, describir claramente sus diferencias y ventajas frente al modelo tradicional de la ciudad expansiva y segregada. Y eso implica a su vez, sin embargo, profundizar esta área de conocimiento en particular. Como señalamos, la aplicación en la práctica de estas plataformas de múltiples actores aún requiere mayor investigación y desarrollo, particularmente en estudios de caso. Quizás la teoría está ya lo suficientemente sólida como para comenzar a medir y comparar las interacciones que se experimentan en nuestros territorios, y entonces resulta de ello que existe un campo de investigación todavía amplio e interesante que espero motive especialmente a los estudiantes presentes, pero también a los académicos y practicantes de este seminario, con lo cual dejo entonces una invitación abierta a continuar este debate. Muchísimas gracias por su atención y pues aquí estamos atentos a sus comentarios y preguntas.